Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches, amigos, amigas. Presentamos tu programa Capacítate Emprendedor, presentada por mi persona, CPC, Contadora Pública Colegiada Rosa María Vilches. ¿Cómo han estado, amigos? Esperando que se encuentren muy bien, donde todos ustedes estén, cumpliendo sus metas, sus objetivos, proyectos, sus negocios, sus empresas, también sus objetivos personales, con sus objetivos de familia, que es muy importante. Vamos a pasar al primer bloque, el editorial. A ver, un momentito. Un momentito. El editorial está representado siempre basado en dos instituciones, auspiciadas por dos instituciones, que es OID, Organización Internacional de Emprendedores, ¿no? Y el estudio contable RM, que pueden encontrar en el WhatsApp 972-018-163 para cualquier consultoría. Quiero expresarles sobre el editorial. A ver, un momentito. Hoy, esa noche, día jueves, voy a comenzar a tratar un tema en esta primera parte, que es el control interno de la empresa. ¿Qué es el control interno? ¿No? Es el conjunto de procedimientos, es el conjunto de normas, es el conjunto de pautas, de reglas que es necesario que una empresa tenga. Y esas normas, esos procedimientos sirven para disminuir, para reducir, para mitigar los riesgos de tu empresa, ¿no? Esos riesgos de manera significativa, de manera grande, de manera admisible. En pocas palabras, los controles internos de tu empresa sirven para protegerlo de riesgos tecnológicos, de riesgos financieros, ¿no? Por eso siempre deben darse normas, procedimientos, ¿no? Para evitar esos riesgos. Mediante este mecanismo se intenta prevenir también los hurtos, la malversación de fondos, la pérdida de activos, los robos. También el incumplimiento de normas legales, puesto que en esas normas, en esos procedimientos se tiene que detallar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los procedimientos con respecto a los impuestos, a los tributos, o al control de caja, o al control de cuentas por cobrar, ¿no? Eso es importante tenerlo en tu manual, ¿verdad? Entonces, podríamos resumir el propósito de ese control interno de esa manera. Sirve para identificar los peligros, los riesgos, y sirve para reducir esos riesgos. Cuando el protocolo, el procedimiento, esas normas que les digo son claros, los empleados entienden lo que se espera de ellos y cómo completar las tareas diarias. Esto, queridos amigos, amigas, se hace en un manual de funciones, ¿verdad? En ese manual se detalla la función de cada área. De repente en una área puede haber 3, 4 trabajadores, se detalla en este manual. A continuación, te enseño algunas razones por las cuales es importante aplicar ese control interno de tu empresa. Primero, permite contar con estados financieros a tiempo. La preparación oportuna de estados financieros ayuda a la gerencia a tomar decisiones futuras de la empresa. También protege, ¿no?, las partes de reputación de la empresa. Los estados financieros, queridos amigos, nos enseñan, nos ayudan a identificar, a corregir pequeños errores que ayudan a generar confianza y demostrar la transparencia de la empresa.
También ese control interno te ayuda a reducir errores, te ayuda a organizar los datos de tu empresa, ¿verdad? Son los famosos archivos de repente, de cada trabajador que tienen que tener con todos sus datos para cualquier emergencia que se te presente. Reducen o mitigan también el riesgo financiero, que ya lo hemos dicho anteriormente. Tiene que ver con la malversación o el mal manejo de los fondos, el mal manejo del dinero por parte también de la gerencia o de los empleados. Los controles internos, queridos amigos, reducen las pérdidas al identificar fraudes, al identificar pérdidas financieras a través de robos u otros medios legales. Por eso es importante que tú tengas, tu empresa tenga su control interno, su manual de funciones. Control interno, es decir, todas tus normas, procedimientos, muy importante, todas las pautas a seguir en todas las áreas de tu empresa. Eso ha sido el editorial de hoy día. Para este lindo tema, tengo también a una linda señorita mexicana, México nos visita hoy esta noche. Tenemos a Vane, ¿no? De México, Vane Apiu, es de nacionalidad mexicana. Ella es comunicóloga organizacional, ¿no? Ella es especialista en desarrollo humano. Vane, buenas noches, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Rosa María, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la invitación a tu programa. Estoy muy, muy contenta de poder participar contigo y de poder participar con todo tu lindo, lindo auditorio. Muchas gracias y saludos desde México. ¡Wow! ¡Qué lindo, México! Como ustedes saben que tengo bastantes amigos mexicanos. Mexicanos, sí, ahí en las redes sociales tengo bastantes y están dentro de mi contacto. Pues saludos a todos. Sí, sí. Bueno, Vane, justo el tema que estamos tratando hoy, esta noche, ¿no? Sobre los retos, ¿no? Los obstáculos siempre se nos van a presentar en el día a día de todo empresario, en el día a día de todo emprendimiento. Bajo tu experiencia, porque acá tú eres también especialista en temas de talento, en desarrollo humano, ¿qué nos podrías decir de los retos? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que se nos presentan? Mira, pues hay, como tú bien lo mencionas, Rosa María, hay una serie de verdad de retos que se tienen que enfrentar cuando alguien quiere emprender, ¿no? Y yo creo que el más importante en mi experiencia y el que he visto también pues en temas de consultoría, tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo es algo que definitivamente nos paraliza. Y no solo cuando queremos empezar o iniciar un negocio, sino también a lo mejor cambiarnos de casa, cambiar de trabajo, empezar una relación de pareja, muchas veces también, ¿no? El aventarse a lo mejor a la idea de tener familia, de hacer un viaje, etcétera. Yo creo que este temor de pronto a lo desconocido es lo primero que nos paraliza, es lo primero que nos pone un freno, porque obviamente nosotros como seres humanos buscamos desde siempre esta zona de confort, esta zona segura, ¿no? Donde sintamos que las cosas están bajo control, que las podemos manejar, que las podemos dominar, que las conocemos. Y cuando nos salimos de lo conocido, pues ahí entra un gran miedo al no sé qué va a pasar. Y ese temor genera una gran incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede llegar definitivamente a pararnos, como decíamos, en cualquier área de nuestra vida. Ahora bien, el miedo, por un lado, es normal o es natural, se podría decir que todos lo sentimos en algún momento, porque justamente hablábamos de esta incertidumbre, ¿no? Este temor a lo desconocido. Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo de pronto pues permanece en el tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el miedo, en lugar de ayudarme a superarlo, a confrontarlo y sea un puente o un trampolín para que yo pueda entonces fortalecerme,
Por el contrario, ¿qué ocurre cuando el miedo definitivamente pues me deja parado, me deja atorada? Pues entonces en ese momento estoy destinado al fracaso. Ahí ya no hay más que hacer porque finalmente si nosotros estamos en este esquema de miedo, pues no nos vamos a mover del lugar y al quedarnos ahí, todos lo habrán notado en algún momento, cuanto más tiempo nos quedamos experimentando un miedo, pues más se va bloqueando aquello que decimos que deseamos, más se va perdiendo la posibilidad de lograrlo, de generarlo. Y es el primer gran reto que yo considero que necesitamos vencer y romper, el miedo a lo desconocido, es decir, saber que la vida es un cambio continuo, que si no me aviento, pues no crezco y que lo primero que necesito es tener ese valor y esa fortaleza para confrontarme al miedo, ¿no? Dicen que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que aún teniéndolo, lo hace, ¿no? Hace y va por lo que quiere. Entonces, yo diría que ese es el primer reto al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Sí, excelente. Y dentro de todo este miedo, temor, han hecho un concepto que es la zona de confort. En la zona de confort estamos quietos, estamos quietitos, nada nos estorba, nada nos incomoda, estamos en movimiento, ¿no? Siempre lo mismo, no avanzamos, no corremos, estamos estáticos, nos acostumbramos, porque los seres humanos son seres de costumbre. ¿Qué nos puedes decir más de tu experiencia en la zona de confort? ¿Cómo podemos vencer esta zona de confort? Sí, bueno, dicen, ¿no? Había un coach que tenía que me decía que la zona de confort es la menos confortable de todas. Y es que justamente la zona de confort, al paralizarnos en este estado donde siento que ya todo lo domino, ¿no? Donde ya todo está cómodo, todo está bien, pues es la zona que nos mata en vida. Rosa María, es la zona donde ya no hay crecimiento, donde ya no hay evolución, donde ya llegué a un límite, a un tope que yo mismo me pongo, que yo misma me pongo, y al quedarme ahí, freno mi evolución, freno mi aprendizaje. Y entonces es donde empezamos a caer en la mediocridad, desafortunadamente. Es donde nos empezamos a convertir en estas personas conformistas que de pronto pues vamos por la vida ahí medio viviendo, ¿no? Sobreviviendo y de pronto nos perdemos la gran oportunidad de ver qué más hay para mí, qué otra cosa puedo hacer. Y eso también, por supuesto, merma la posibilidad de desarrollar mis cualidades, de desarrollar mis habilidades, de desarrollar los dones que tengo y que a lo mejor no sé que están ahí porque nunca los he puesto en práctica, pero en el momento en que elijo salir de esta zona de confort, uso mis herramientas y entonces las empiezo a desarrollar y es cuando la gente dice, yo nunca pensé que yo hacía esto tan bien o que me salía tan bien el tejido o la cocina o las matemáticas o la música o yo qué sé, ¿no? Aquello que emprendemos finalmente nos da la posibilidad también de desarrollarnos en diferentes áreas y eso nos lleva a tener un crecimiento integral, porque finalmente, pues al descubrirnos a nosotros mismos fuera de esa zona de confort, no nos queda de otra más que desarrollarnos, más que evolucionar, más que poner en marcha este conocimiento, ya sea una habilidad física, artística, intelectual, social, etcétera, vamos poniendo en marcha estas habilidades y eso nos permite también convertirnos en hombres y mujeres mucho más completos, ¿no? Mucho más integrales. Y no es que algunas personas sean mejores que otras. Yo creo que todos los seres humanos tenemos el mismo potencial, pero no todos los seres humanos nos atrevemos a descubrirlo y a desarrollarlo. Entonces, por eso unos se van quedando pues en esa zona de confort que al final del día se los termina comiendo, ¿no? En estas rutinas, en este conformismo, en esta vida pues un tanto simple, ¿no? Y hay otros que se arriesgan, que van por lo que quieren y pues son los que logran llegar a la cima que ellos mismos se plantean, ¿no? Excelente, ¿no? Y sobre todo, Vane, esto de zona de confort tiene evitar el conformismo, ¿no? Y la idea es avanzar, ¿no? De repente, como tú dices, en la zona de confort no nos creemos que cuál sería para vencer, sería avanzar poco a poco, trazar
trazarte metas y hacerlo despacito, despacito, un escalón, otro escalón, y con eso ya orientamos la zona de confort y nos vamos al hermoso mundo del emprendimiento, de hacer cosas, y seguimos avanzando y nos seguimos motivando, ¿no? Que nos salen bien las cosas y con esa fuerza ahí luchamos, luchamos y llegamos poco a poco al objetivo deseado, ¿verdad? Así Es es, lindo. así es. Ahora, otro miedo, ¿no? Así es. A ver, Otro reto. sí. Reto al que nos enfrentamos. Bueno, pues siempre es el reto, ya vimos que es este miedo, ¿no? Finalmente a qué es lo que va a ocurrir. Pero también hay el reto, Rosa María, que tiene relación con lo que creemos de nosotros mismos, es decir, la falta de confianza en nosotros mismos. Cuando nosotros no nada más tenemos miedo a lo que va a ocurrir, sino que además yo no confío en mí, no estoy segura de tener el conocimiento, de tener las habilidades, de tener las características. No confío realmente en que yo pueda lograr aquello que ha logrado alguien más. Y entonces ese también es un reto importantísimo y de los principales, porque si tú no confías en ti mismo, en ti misma, si tú no crees que eres capaz de hacer aquello, pues entonces difícilmente vas a poder enrolar a otros para que crean en ti. Difícilmente vas a poder manifestarte en aquello que verdaderamente eres capaz de hacer, porque justamente todo tiene que ver con la confianza. ¿Qué tanto estás confiando en ti? ¿Qué tanto estás confiando en lo que has aprendido? Pero sobre todo en ese sueño que tienes, porque finalmente para emprender, pues tenemos que tener muy claro, y estoy segura que todos, todo tu auditorio lo sabe. Primero tengo que estar muy clara en qué quiero hacer, ¿no? O sea, no es, ay, pues voy a emprender a ver en lo que sea, quién sabe, en lo primero que aparezca. Pues no, siempre hay detrás un sueño, un anhelo, ¿no? Un algo que queremos trabajar y que es justamente eso lo que nos va a dar la posibilidad de realizarlo. Entonces, bueno, si yo sé que quiero llegar a tal lugar, pues obviamente tendría que tener una preparación y esa preparación es la que voy a poner en marcha, es la que voy a poner en práctica. Entonces, ahí es un reto muy importante, la confianza en nosotros mismos. Por otro lado, tiene que ver también el reto con el miedo al qué dirán. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi abuelita? ¿Qué va a decir mis amigos? Porque muchas veces, y nos ha pasado a todos los que hemos emprendido en algún momento, y no me dejarán mentir, de pronto hay muchas personas que puede ser que nos apoyen, pero hay muchas personas que dicen, ¿eso qué? Eso ni va a funcionar, ¿de qué estás hablando? Eso no sirve, nadie lo necesita. Y de pronto estas voces, ¿no? Son las que nos empiezan a afligir y las que nos empiezan a hacer sentir que no es posible aquello que deseamos. De hecho, nos llegamos a sentir muchas veces inadecuados. Nos llegamos a sentir fuera de lugar, porque justamente nuestro sueño, y eso es algo que yo les puedo compartir también desde mi experiencia, recuerden que mi anhelo, mi sueño, mi deseo no necesariamente es el mismo que tiene el otro, y no por eso está mal. Simple y sencillamente todos tenemos nuestros propios anhelos, todos tenemos nuestros propios metas en la vida, todos tenemos aquello que deseamos construir y generar para nosotros mismos. Y finalmente, pues lo que digan los demás, pues sale sobrando, ¿no? Cuando hay la intención, a lo mejor nos dirán locos en su momento, pero finalmente, si tú quieres hacerlo, si tú estás convencida o convencida de que eso es importante para ti y es algo que puede aportarle a la humanidad, adelante, ¿no? Siempre y cuando aquello que deseas aporte a la humanidad, aporte al crecimiento de otros, aporte a la naturaleza, aporte al universo, adelante, tu proyecto pues es válido, ¿no? Porque también si dices, voy a emprender un negocio que va a dañar gente, que va a dañar animales, pues entonces sí, ahí sí piénsate lo mejor, ¿no? Porque a la larga pues sí vas a tener algunas consecuencias, pero siempre y cuando lo que tú desees hacer esté en una línea de amor, en una línea de respeto, en una línea de progreso para la humanidad, bueno, pues entonces adelante. Y si los demás te dicen eso no se puede, pues no los escuches, ¿no? Cada quien tiene su visión, cada quien tiene su forma de percibir el mundo. A lo mejor el que te está diciendo que no lo hagas, pues es alguien justamente que nunca se arriesga a nada.
Tal vez es alguien que justo hace mucho tiempo renunció a sus sueños y como renunció a sus propios ideales, pues obviamente pues no sabe de qué trata el arriesgarse para que tú consigas los tuyos. Entonces, pues ahí yo creo que solo es escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestra voz interior, Rosa María, escuchar a la divinidad que hay en nosotros y escuchar justamente nuestra conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer y hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Sí? Sí, Sí. excelente, justamente lo que has dicho, la confianza y sobre todo qué cosa voy a emprender, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Pero ahí también entra un concepto que es la pasión, ¿no? Tú tienes que también dedicarte a lo que te apasiona, a lo que te gusta, ¿no? No a lo que de repente me dijo mi mamá, me dijo mi papá, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú se destina mucho que el padre fue abogado, entonces el hijo tiene que ser abogado, ¿verdad? O la familia es doctores y los hijos tienen que ser doctores. Uh-huh. Que te apasiona, lo que es ese bichito, ese esencia que te da acá, es a eso te debe explicar, ¿no? Eso es muy Sí es. importante. Y también quería que nos puedas explicar, porque también todo esto de la confianza también es la autoestima, ¿no? Depende mucho de la Así es. autoestima. Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué nos puede decir de la autoestima también? Que es importante para vencer todo este desafío, todo este reto. Claro, como bien mencionas, la confianza tiene que ver con la autoestima, van de la mano. De hecho, si no hay autoestima, no puede surgir la confianza. Por eso el término autoestima es tan importante y aunque nos parezca tan trillado, ¿sabes? Desafortunadamente, mucha gente no tiene autoestima, mucha gente todavía vive en esquemas de baja autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Pues la autoestima es la manera en la que me veo a mí mismo, el amor que me doy a mí, la valoración, cómo me valoro a mí mismo o a mí misma. Y eso es algo que justamente, como el término lo dice, auto es propio, nadie me lo puede dar. No es algo que pueda venir mi mamá a dármelo, ni mi hermana, ni mi hijo, ni mi pareja, ni nadie. La autoestima la construimos cada uno de nosotros de manera personal y es este amor cuando me reconozco valioso, me reconozco valiosa por el simple hecho de ser un ser humano. Ya el solo hecho de ser humano ya me está dando un valor porque tengo una existencia, porque soy un ser, porque formo parte de un universo, de un mundo, de un todo. Entonces, bueno, cuando nosotros nos vemos desde esta perspectiva y entendemos que tenemos un origen, ¿no? Independientemente de la religión o las creencias que tengan, porque eso en realidad no importa, como ustedes le llamen al poder divino o al poder creador, a la fuente, a Dios, a la energía, al universo, como le quieran llamar es perfecto. Pero cuando me reconozco como parte de ese todo, ¿no? Con todo lo que implica la creación, con todo lo que implica la vida, entonces me doy cuenta de que soy una persona, un ser valioso. Ahora, si a eso le aumento también, pues todas las características positivas, que muchas veces no pensamos en lo positivo que tenemos, Rosa María, y eso es súper importante. La mayoría de la gente, muchas veces estamos en esquemas de autocrítica, ¿no? Es que lo hice mal, es que no debí de haber hecho esto, es que por qué, es que me equivoqué, es que la regué. Y son pocas las veces que nos damos la oportunidad de decir, bueno, pero a ver, esto sí lo he hecho bien, esto fue un acierto, esto lo aprendí, a lo mejor cometí este error ayer, pero hoy ya aprendí y entonces ya tengo esta posibilidad o esta potencialidad, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con la autoestima, el reconocernos también nuestros logros, el reconocer la parte buena de nosotros, el reconocer lo bueno que hacemos, el reconocer también cuando hemos logrado modificar actitudes negativas, porque muchas veces decimos, bueno, es que esto lo tenía que hacer porque era una obligación. No, nada es una obligación. Tú al final del día has hecho y has llegado a donde has querido porque te has esforzado para ello. Entonces, en ese esquema de la autoestima, el amarnos a nosotros mismos también es cuidarnos, también significa procurarnos, también significa
darnos aquello que queremos y que nos corresponde. Y entonces, cuando hay esta autoestima, cuando hay este amor, cuando hay esta confianza en nosotros mismos, pues va a ser un ingrediente, una herramienta muy poderosa para poder lograr lo que queremos, porque además la misma autoestima nos va a llevar al punto siguiente, que sería el miedo al fracaso, ¿no? Muchas veces no emprendemos y un reto es vencer el miedo al fracaso. ¿Y por qué tengo miedo al fracaso? Pues porque no estoy confiando en mí, porque no estoy confiando en que es posible, porque no estoy creyendo verdaderamente que esto que quiero puede ser una realidad. Y entonces, miedo a fracasar, pues nos detiene también, ¿no? Finalmente, como decíamos, ya fracasamos desde el momento en que renunciamos a nuestro anhelo. Ya desde ese momento, pues ya estás fracasando, porque ni siquiera lo vas a intentar, ni siquiera lo vas a hacer. Entonces, la autoestima, por supuesto, que también nos ayuda a liberar ese miedo al fracaso. ¿Cómo? Porque confío en mí misma, confío en mí mismo, confío en que a lo mejor pues va a haber retos, por supuesto, como pues es el tema del día de hoy, los retos que hay que enfrentar, pero de eso se trata la vida, todo en la vida es un reto. De hecho, venir al mundo, nacer, para cada uno de nosotros ya fue un reto, ya implicó un reto, ¿no? A Dani, ver, sí, qué sí, lindo de todo lo que nos has expuesto. Mira que eres una persona que nos está dando mucha cátedra sobre todos los retos para que también nosotros nos podamos analizar. También una gracias, parte de los obstáculos de todos estos retos, desafíos, es el miedo a hablar en público, ¿verdad? Porque tú así es. como te dedicas a emprender, tienes que vender tu producto, tienes que vender tu servicio. Entonces, ¿cómo enfocas tu miedo y cómo se puede superar este miedo a hablar en público? Porque ahorita como tenemos, hay muchos cursos de oratoria que también ayudan al emprendedor, ayudan al empresario a poder dialogar, a poder conversar más fluidamente. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Vane? Sí, bueno, mira, el miedo a hablar, pues sí, efectivamente también es algo que nos paraliza, ¿no? De pronto la mayoría de la gente, pues tiene este temor a hablar, pero ¿sabes qué? Más que el miedo a hablar es el temor a no ser escuchados. Y esto tiene que ver con la infancia también, Rosa María, tiene que ver con cuando éramos niños y de pronto a lo mejor nos decían, cállate, no opines, tú no sabes, dices tonterías o tienes esa voz horrible, o no te quiero escuchar. Todo este tipo de cosas se van quedando en el inconsciente y al quedarse en nuestro inconsciente como dolores de infancia, nos genera justamente el no ser escuchados, ¿no? El que, bueno, ¿para qué hablo si no me van a escuchar o me pueden callar? Y esto, ojo, muchas veces no lo tenemos detectado, pero sí vienen como de temas de la infancia. Y obviamente eso merma el crecimiento, lo merma porque entonces prefiero quedarme callada, me da miedo hablar y entonces no digo lo que quiero, no digo lo que necesito, no puedo hablar en público y entonces ¿cómo voy a explicar o a compartir con los otros de qué va mi proyecto si no puedo ni siquiera expresárselos de una manera verbal, si no puedo transmitirles lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando? Entonces, obviamente eso sí genera un bloqueo en todo lo que hacemos en nuestra vida, no solo en el emprendimiento, no solo en la parte laboral, sino también en la parte afectiva, en la parte social, en la parte, pues, de relaciones, ¿no? La parte romántica, de pareja, porque eso, pues, finalmente nos va poniendo estos bloqueos que sí debemos aprender a romper cuando entendemos que aquello que a lo mejor me dijeron cuando era niña, cuando era niño, pues bueno, ya ocurrió, pero hoy día como adulto, como adulta, pues ya tengo una inteligencia y tengo un conocimiento que puedo compartir con otros, ¿no? Y yo creo que en ese esquema, la parte de oratoria, la comunicación asertiva, el hablar en público, pues son prácticas que a todos nos ayudan de manera continua, ¿no? El poder participar en algún curso, en algún grupo, en algo donde nos ayuden a esto para expresarnos, porque finalmente somos seres sociales. Y como seres sociales es importante poder expresarnos y poder compartir con los demás, ya sea en uno a uno o ya sea con un gran auditorio, aquello que deseamos. Que yo te voy a decir, al final del día es lo mismo,
¿no? Expresarme de uno a uno, hablarle a un auditorio de 500 personas, es lo mismo. Cuando se hace con la inteligencia, pero sobre todo con el corazón, cuando se habla con el corazón, se transmite este mensaje de una manera clara, de una manera concisa, de una manera pues verídica, entonces finalmente vamos a obtener también un resultado y ahí es donde se va a dar la comunicación. También otro miedo, otro desafío, ¿vale? Es ya tienes tu empresa, estás con tu emprendimiento, ya creció, tienes tu empresa, pero te da miedo crecer rápido, ¿no? Demasiado rápido, te va bien, estás aprendiendo, pero no estás preparado, no estás capacitado. La capacitación es muy importante también. ¿Qué nos podrías decir sobre la capacitación, el conocimiento? Siempre ser ahí la vanguardia de las cosas actuales, ¿no? En vigencia, como se dice, ¿no? Lo que es bien o tu servicio. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, así es, definitivamente para poder emprender, a todos los que nos están escuchando y los que ya lo han hecho lo saben, sí da miedo el crecimiento, ¿no? Porque de pronto puede ser, por un lado me da miedo fracasar, pero por otro lado también me da miedo tener éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si de pronto crezco demasiado rápido? ¿Qué pasa si de pronto este crecimiento no me lo esperaba y no tengo de pronto la infraestructura o todavía el conocimiento suficiente para poder manejar todo esto que viene encima? Y es que efectivamente este crecimiento de una manera veloz pues también requiere tomar decisiones rápidas y requiere también adaptarse. Aquí la cuestión sería la adaptabilidad que nos brinda también el conocimiento y para ello necesitamos efectivamente capacitarnos. No se trata únicamente de, bueno, ya emprendí, ya saqué esto y ahí se queda con esto. No, hay que estar continuamente capacitándose porque aquello que tú emprendas siempre va a necesitar más de ti, ¿no? Es como un bebecito que de pronto pues es pequeñito, pero no basta en algún momento con pañales y leche, ¿no? En algún momento va a requerir otro tipo de cosas, otro tipo de habilidades. Seguimos, amigos, amigas, con el tercer bloque, que son las reflexiones. Un momentito. Siempre leer reflexiones día a día, jueves a jueves, en las cuales son pensamientos muy bonitos, en las cuales uno debe analizarse para poder aplicarlos en nuestras vidas, ¿verdad? Una de esas reflexiones que les he preparado para hoy, día jueves, es esta imagen, un día a la vez, ¿no? Es paso a paso, ¿no? Peldaño por peldaño, acción por acción. De repente tenemos varias cosas que gestionar, que accionar, pero primeramente tenemos que dar prioridades, que es lo más importante a lo menos importante. Otra imagen que he compartido para todos ustedes, ¿verdad? Es esta imagen de acá. A veces en la vida todo funciona bien y a veces ocurren imprevistos. Lo importante es saber reaccionar, transformando los problemas en oportunidades, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido obstáculos, pruebas, problemas, desafíos, retos? Todo ayuda a bien también, ¿no? Pero a veces siempre ocurre. Estamos bien 1 o 2 días y pero se nos presenta un problema acá, una dificultad, de repente un personal que sale, un personal que ingresa, nuevo, ¿no? Hay que ayudarlo. Entonces, pero lo importante, como dice acá, es transformar esos problemas en oportunidades. Bien, amigos, amigas, eso ha sido todo por el día de hoy jueves. Muchas gracias, un abrazo, un besito y continuemos en la lucha, si se puede, para ser mejores en todos los ámbitos, personal, familiar, de empresas. Chao. Hoy Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.